yo quiero que como venezolanos nosotros nos pongamos en la situación de cómo está nuestro país tratando a nuestras mujeres, a las damas. Y no lo digo desde un punto de vista, machista, esta cosa romantizable y tal. Eh, lo digo humanamente, pues, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos mamá, tenemos hijas, tenemos hermanas. Imaginemos que es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, con 5 litros de agua a la semana. Eh, la Fuerza Armada, a la Fuerza Armada. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Hoy tenemos una entrevista. Bueno, creo que los últimos programas han sido tan pesados que el de hoy va a ser duro, va a ser emotivo, va a ser desconcertante también, creo. Pero va a ser menos pesado que los últimos programas que hemos grabado. Tengo una invitada que me encanta tener porque es una persona que he visto trabajar por muchos años por la causa de las mujeres, de los derechos de las mujeres y por la igualdad en Venezuela. Es una mujer que he visto trabajar por la democracia de forma incansable, estando en una condición a veces incómoda para defender posiciones muy frontales, las ha defendido. Y creo sin duda alguna que es un gran valor de la juventud venezolana y un gran valor también del movimiento feminista venezolano, lógico, racional, coherente, como es ella. Y estoy hablando específicamente de Evelyn Pinto, quien es Gracias. la coordinadora internacional de Acción Democrática. Pero como les digo, sobre todo tiene una carrera hecha sobre la base de la defensa de los derechos de las mujeres en el país. Vamos a hablar de los presos políticos, de las presas políticas específicamente y cómo eso es diferente, o sea, por qué es diferente ser una presa política. Vamos a hablar de la situación de las mujeres, la situación de vulnerabilidad de las mujeres en la dictadura. Y bueno, no podemos dejar de hablar, por supuesto, de María Corina Machado y de Oslo, que estuviste allí, tus impresiones y lo que significa históricamente para Venezuela ese paso. Bienvenida. Gracias, John. Gracias por invitarme a este espacio. De verdad que cada ventana de comunicación que se pueda abrir para visibilizar la situación de las presas políticas y la situación de las mujeres en Venezuela es necesario, porque bien somos la mitad de la población en el país y Venezuela es una ciudad, es un país matricéntrico, ¿no? Donde la mayoría de las familias giran en torno a la mamá, a la madre, a esa mujer, y eso siempre se ha visto desde un punto de vista romántico y bonito, pero la verdad es que alrededor de eso hay muchísimas vulnerabilidades que recaen específicamente sobre la mujer. Y bueno, gracias por abrir esta ventana y este espacio para hablar No, de ello. yo creo, tú sabes, lo primero que tengo que decir es que en Venezuela se habla poco desde una perspectiva de género, ¿no? Yo creo que en parte es porque estamos metidos en otros temas, ¿no? O sea, en parte no es nada personal, es que tenemos tantas tragedias y tantas desgracias que bueno, como muchas otras, esta queda un poco relegada, ¿no? Pero también creo que es una reacción inconveniente a lo que ha sido la dictadura de izquierda en Venezuela, ¿no? Como normalmente el tema de las mujeres es un tema digamos, mucho más enfatizado por la izquierda en el mundo, hay una reacción de la población venezolana que va tendiendo a lo conservador, que va tendiendo a que estos temas, bueno, estos temas son de rojo, estos temas son de comunista, etcétera. Y la verdad es que es una conclusión completamente errada, ¿no? Sí, sí, es un error completamente. Uno, lo primero que decías, ¿no? De que nunca está el tema de género en la agenda pública, en la agenda política, y eso es un error, porque si nosotros queremos construir la democracia, necesitamos que participe el 100% de la sociedad y la mitad de ellas son mujeres. Entonces, hay que hacer las partes porque aparte hay necesidades específicas de las mujeres que tienen que ser parte de esa agenda política, ¿no? Y en segundo lugar, pensar que los derechos de las mujeres y dejar que nos los robe la agenda de un autoritario, ¿no? Que simplemente se la agarra de discurso, es un error garrafal. Porque, bueno, esta agenda y la lucha feminista fue la que hoy en día nos permite a todas las mujeres que podamos estudiar, que podamos trabajar, que podamos votar, que podamos participar en política. Y sin embargo, no ha habido un político, un régimen más machista que el de Nicolás Maduro. Yo siempre se lo he dicho con nombre y apellido. Nicolás Maduro es machista. Y una de las mayores pruebas, hay innumerables pruebas de eso, ¿no? La podemos ver en las elecciones del año pasado, donde no dejaron que siquiera una mujer fuese candidata a las elecciones presidenciales. No dejaron que María Corina Machado se inscribiera, luego no dejaron que Corina Llori se inscribiera, y vimos un tarjetón electoral lleno de puros hombres. Entonces, bueno, esa es Es una de interesante, las sí. tantas muestras que podemos ver, igual
que antes la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecía una cuota de participación de mínimo 30% de mujeres para las elecciones. Eso fue derogado durante el gobierno de Hugo Chávez. Entonces es importante que estudiemos, que conozcamos nuestra historia y que sepamos esas luchas y no nos dejemos engañar simplemente porque él agarra una bandera, pero en el fondo, en realidad, lo que ha hecho es retroceder todos los derechos que conquistaron muchas mujeres políticas en años anteriores. Evelyn, estamos grabando este programa en el exilio, tú y yo, en tiempos de Navidad, ¿no? Y dentro de todo lo duro que es eso, tenemos que dar gracias a Dios o a la vida de no estar presos, ¿no? Mientras nosotros nos tomamos este café aquí, ¿no? y tenemos nuestros propios retos de vida, hay en Venezuela una cantidad de mujeres que están en la cárcel, que no van a poder ver cómo sus hijos abren los regalos, que van a tener tristemente que ver que se le muera su madre o como tantas veces pasa, sin poder ir al entierro, etc. Y que están sufriendo unas condiciones infrahumanas. Sí. Son mujeres que están hacinadas, mujeres que están siendo torturadas, en algunos casos esclavizadas sexualmente. Yo quisiera utilizar gran parte de este espacio para que la gente entendiera lo que está pasando desde una perspectiva humana, para que la gente entendiera por qué ser una mujer presa en un régimen totalmente machista, gobernado por hombres, tiene unas gravedades adicionales a las que ya tiene ser un preso político hombre. Y para que nos contaras un poco sobre el trabajo que has venido haciendo maravilloso de compilar estos casos, de denunciar estos casos. ¿Cuántas mujeres presas hay en Venezuela hoy? Bueno, en la actualidad tenemos alrededor de 180 mujeres presas políticas, y digo alrededor... 180 mujeres 180 presas. Mujeres presas políticas, seguramente son más. Sí. No hay cifras exactas. ¿Por qué? Porque muchos familiares tienen miedo de denunciar. Incluso cuando nos reunimos con familiares de estas presas políticas, nos enteramos de otras presas. No, bueno, resulta que donde está mi sobrina nos comentaban un caso en particular, en un estado en particular, que no voy a nombrar para no exponer, que una de las guardias que custodiaba a estas presas políticas las ayudaba con el teléfono para que ellas pudieran comunicarse con sus familiares, y ahora esta guardia está presa con ellas también ahí, en el mismo penal. Por haberlas ayudado. Por haberlas ayudado, ¿no? Para que se comunicaran con sus familiares porque ellas estaban aisladas. Y esa es una presa política más, porque está presa por causas políticas, por más de su rol en un organismo de seguridad del Estado, ¿no? Entonces tenemos 180 presas políticas registradas, seguramente son muchas más. Dentro de estas presas políticas tenemos mujeres de la tercera edad, mujeres de 71, 72 años, que están presas por el simple hecho de ser mamá, suegra, familiar, abuela de algún dirigente político. Entonces aquí vemos uno de los impactos diferenciados de lo que significa también, que es las mujeres al final pagamos y somos víctimas por nuestro relacionamiento con algún familiar, ¿no? Entonces somos como ese botín, ¿no? Esa carnada de, bueno, porque claro, somos lo más sagrado, lo más sagrado, y entonces terminan muchas mujeres siendo presas también por sus vínculos familiares. Y tuvimos también mujeres adolescentes que estuvieron como presas políticas, y esto salió incluso en el informe de determinación de hechos del Consejo de las Naciones Unidas, donde justamente se hablaba y donde, bueno, este consejo, y quiero aclarar esto, ¿no? Porque hay sectores de izquierda en el mundo que tratan de tapar el sol con un dedo y de decir de que, bueno, que en Venezuela no está pasando nada de estas cosas que nosotros denunciamos. Entonces, sí creen los informes de determinación de hechos de Palestina, pero no los de Venezuela. Entonces, quiero hacer como un llamado de atención a esto, porque es importante que, bueno, nosotros como defensores de derechos humanos pongamos los ojos y la atención donde se están violando derechos humanos en todas partes del mundo. Oye, es absurdo, me voy a desviar un segundo del tema, pero a mí me parece absurdo. De verdad, es increíble cómo las organizaciones, o muchas organizaciones, para no generalizar, porque no son todas ciertamente, pero muchas organizaciones feministas, o por ejemplo LGTBIQ+, etcétera, con Palestina, caca, ¿no? Y en ese sistema palestino
pues estarían lapidados, ¿entiendes? Por Sí, bueno, ese es otro tema. Yo creo que sí, otro tema. independientemente de la cultura en Palestina, hay que denunciar el genocidio que hay en Palestina. O sea, yo sí lo Sí, digo no, abiertamente. sí, yo también, Y pero una cosa no quita la otra. O sea, pero justamente ese es el llamado que yo hago. Así como se denuncia el genocidio que ocurre en Palestina, hay que denunciar las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, ¿no? Y es un llamado justamente a los movimientos feministas, bueno, y a todos los movimientos que velan por los derechos humanos, que no nos podemos hacer los oídos sordos con lo que pasa en Venezuela, no nos podemos hacer los ciegos por seguir creyendo que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen de izquierda que está siendo víctima del imperialismo, ¿no? Entonces hay que sacarnos ese cassette, sacarnos ese dogmatismo de la cabeza, y al final estamos hablando de democracia versus autoritarismo, y eso... 180 presas políticas registradas. Evelyn dice que pueden ser más. 180 presas políticas que hoy y que durante estas fechas van a estar en una celda, hacinadas, una celda maloliente, sin acceso a agua corriente, unas sobre otras, sin acceso, por supuesto, ni pensarlo, a médicos, a revisiones o a chequeos, etc. Y que van a estar fuera de sus casas. Estas presas tienen hijos, tienen padres. En algunos casos estas presas son cabezas de familia, porque en Venezuela las mujeres son, en muchos casos, cabezas de familia. Vamos a hablar de la situación de los familiares. Pero antes quiero hacer un comentario, porque dijiste 180 registradas, pero hay muchas más. Y la tragedia es tan grande en Venezuela que te llevan como preso político y ya ni siquiera te es útil denunciarlo en muchos casos. Porque la capacidad de denuncia es tan pequeña frente al poder tan grande del Estado que muchos de los familiares prefieren quedarse callados a ver si logran sacar a sus presos por la vía de la negociación, o al menos que no los perjudiquen más o que no se los lleven a ellos como familiares, porque la denuncia misma se ha convertido en un delito en Venezuela. Yo no recuerdo ni siquiera, no sé si hay un caso, quizá lo hay, pero yo no recuerdo un caso, por ejemplo, la dictadura argentina, por poner un ejemplo de las dictaduras recientes de América Latina, en el que se llevaran presas a las Madres de Mayo. Sí, No lo sé, exacto. ¿no? O sea, decir, Sí, sí. pero en Venezuela llegó al punto en el que si una madre denuncia que se llevaron a su hija, la madre corre el riesgo de ir presa, ¿no? Sí, y bueno, quiero complementar algo que me Sí, preguntaste en la parte anterior y nos desviamos. Bueno, al final somos políticos y nos por encanta favor, hablar de todos los polemizar. temas políticos y polemizar. Y es esa situación y ese impacto diferenciado que tienen las mujeres que están presas en Venezuela, ¿no? No es que sufran más que los hombres, pero tienen un impacto diferenciado que hay que atender. ¿A qué me refiero con esto? En la cárcel de Linov, en Los Teques, las mujeres que están presas políticas nos han denunciado a sus familiares que reciben entre 5 a 8 litros de agua semanales para todo. Cuando les digo para todo es para asearse, para beber, para cocinar. Y ahora imagínense una mujer cuando tenga la menstruación, que el aseo debe ser constante, ¿no? Entonces, aquí vemos este impacto diferenciado que tienen las mujeres al momento de estar detenidas. Aparte que las cárceles están construidas para hombres, ¿no? En los temas de salud no tienen cuidado para la atención ginecológica, que sí requiere la mujer mínimo anualmente, ¿no? Y dependiendo la edad, más seguido, o sea, si es una edad más avanzada, requiere otro tipo de exámenes que son obligatorios anuales. Y las cárceles no están diseñadas para mujeres, no tienen, incluso hay legislación internacional, convenios internacionales, donde se exige que las cárceles de mujeres tengan salas de lactancia y tengan unas salas adecuadas para que los hijos puedan visitar a las mujeres presas que son madres, ¿no? Ninguna de estas condiciones las tienen las cárceles venezolanas, que sabemos de por sí cómo están, las condiciones de hacinamiento, la crisis de servicios públicos que también afecta a las cárceles en Venezuela. O sea, aquí vemos un poco de este impacto diferenciado que tienen las mujeres. Aparte que el tipo de tortura que aplican contra las mujeres presas políticas va más enfocado en una violencia psicológica de meterse con sus hijos, va más enfocado hacia violencia sexual, y como les digo, todas estas cosas las han denunciado familiares y están documentadas en informes internacionales de organismos, bueno, con mucho reconocimiento, ¿no? Que no simplemente toman una denuncia, sino que necesitan pruebas para ellos poder meter cada uno de estos casos en estos informes. Entonces, bueno, eso por un lado. Lo que me acabas de preguntar, que se me fue, porque... No, este tema del agua me pega particularmente, porque como ustedes saben, yo estuve preso en el Helicoide, año
y 4 meses. Y yo aprendí a bañarme completo, de una manera más o menos eficiente. O sea, prescindiendo de las zonas no esenciales, pero más o menos eficiente. Yo aprendí a bañarme completo con 1,5 litros de agua, o sea, con una botella de agua, ¿no? Y abajo poníamos una ponchera para que el agua que caía lo pudiésemos usar para las posetas, ¿no? Porque en efecto, en el helicoide, en ese momento, yo estuve preso entre el 2016 y el 2017, no había agua sino como 2 días a la semana, ¿no? El resto de los días no había agua. En consecuencia, usted se puede imaginar lo que es un baño de cárcel con 4 días sin agua, ¿no? Terrible. Y con hacinamiento. Y con hacinamiento, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo viví yo personal, o sea, a mí no me... Esa es mi experiencia de vida y yo me lo voy a llevar hasta el último día, voy a recordar eso, ¿no? Y sin embargo, yo tenía más o menos como unos 5 litros de agua diarios, ¿no? Más o menos. Diarios, me imagino. Porque yo podía llenar una pimpina de esas de agua de 5 litros, ¿no? Tú me estás diciendo que estas mujeres tienen entre 5 y 8 litros a la semana. A la semana. ¿No? Eso es por debajo del consumo básico de agua potable para cualquier ser humano, que debería consumir 2 litros de agua diaria, por ejemplo, ¿no? En promedio. Bueno, pues no solamente no los tienen para beberlo, sino que tampoco tienen, o sea, sino que todo el total de 5 a 8 litros lo tienen para beberse, para asearse, para limpiar, me imagino, el espacio, porque en algún momento tendrán que limpiar la celda, ¿no? Yo quiero que, como venezolanos, nosotros nos pongamos en la situación de cómo está nuestro país tratando a nuestras mujeres, a las damas. Y no lo digo desde un punto de vista, machista, esta cosa romantizable y tal. Lo digo humanamente, pues, ¿no? O sea, si nosotros tenemos mamá, tenemos hijas, tenemos hermanas, imaginemos que es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, con 5 litros de agua a la semana. A la Fuerza Armada, a los cabos, a los generales, que hoy están allí y que juraron proteger al país. Imagínense a su mamá con 5 litros de agua a la semana. ¿Qué pasaría con sus hijas, generales, si sus hijas estuvieran presas por protestar y tuviesen 8 litros de agua a la semana? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a permitir esto? ¿Hasta cuándo un país decente, medianamente decente, puede permitirse eso? Quisiera hablar del tema sanitario, ¿no? Vi una presentación hace pocas semanas sobre algunos actos de crueldad sin precedentes, ¿no? Porque entiendo que hay organizaciones que han intentado incluso llevarles compresas sanitarias, artículos de higiene femenino a las cárceles, e incluso llevándoselas gratis, Sí. le han negado el acceso. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Sí, y eso ha sucedido porque se supone que el Estado debe proveer de esos insumos básicos a quienes están privados de libertad, ¿no? Tanto los insumos de higiene básico, que para la mujer incluye toallas sanitarias o tampones, como la alimentación. Entonces, si los directores de la cárcel aceptan estos insumos, están reconociendo que ellos no le están facilitando estos insumos a las personas que están privadas de libertad y por eso lo rechazan. Pero el punto es que ni se los están dando a las presas políticas, ni están recibiendo las donaciones, y la mayoría de estas personas que están presas vienen de familias que están en condiciones económicas muy vulnerables, como la mayoría de los venezolanos, porque venimos de una crisis humanitaria y una crisis económica sin precedentes. Entonces, no se le es fácil a muchas de estas familias proveer de estos insumos. Entonces, al final, quedan desprotegidas completamente. Esto sin contar que muchas de las detenidas, hay muy pocas presas, muy pocas cárceles de mujeres en el país, e incluso a muchas las están metiendo en anexitos dentro de cárceles de hombres. Eso, según los convenios internacionales, tampoco debería suceder, que haya mujeres dentro de las cárceles de hombres. Y bueno, ahí vino este informe donde se denunciaba que incluso donde había mujeres en cárceles de hombres, las estaban, bueno, llevando una prostitución forzada y ofrecían sus servicios y hasta tarifas, ¿no? Esto lo denunció un preso que fue liberado.
Y bueno, muchas familias tienen que viajar kilómetros de estados muy lejanos para poder visitar a su familiar. Eso incluye gastos de transporte, no le pueden llevar la comida constantemente, semanalmente, sino a lo mejor 1 o 2 veces al mes. Y esto hace que se compliquen las condiciones de cada presa, porque al final del día los presos dentro de las cárceles sobreviven por lo que les manda a sus familiares. Porque el Estado no provee las condiciones mínimas para, o sea, de por sí ya están injustamente detenidos, pero aparte esa detención es en unas condiciones inimaginables. Voy a contar algo que nunca he contado en público. Yo digo que este podcast a mí me sirve hasta de terapia. O sea, Claro. ¿no? Y contigo, man. Pero voy a contar algo que nunca he contado en público. Y es que, no, por supuesto, voy a reservar la identidad de la persona. Pero estando yo preso, eh, metieron presos a 5 dirigentes de una empresa famosa de servicios financieros. Okay. Dentro de estos presos había una mujer. Y esa mujer, bueno, no era política. O sea, si ella estaba presa por causas políticas, pero en su vida había hecho política, ni se había imaginado nunca ser una presa política, no se dedicaba a eso, ¿no? Lamentablemente estaba en el mal momento, en el mal lugar. En Venezuela nadie está a salvo y bueno, este fue uno de esos casos, ¿no? Ella estaba aterrorizada. En el helicoide había, en efecto, como 2 o 3 celdas de mujeres. Había una celda común de mujeres. Allí habría no sé cuántas, habría 40 mujeres, pues 50 mujeres en esa celda. Y luego había 2 celdas distintas en donde había menos cantidad, ¿no? Que eran casos, por ejemplo, de personas que tenían doble nacionalidad. Entonces la embajada había logrado como que las pusieran en condiciones un poco mejores, pero poco mejores me refiero, o sea, poquito mejores, Sí. ¿no? O sea, bueno. Esta persona entró con pánico al helicoide y pidió, y entiendo que pagaron para que no la llevaran a esta celda. En consecuencia, yo conviví con ella en una oficina técnica. Yo estuve 1 año y 4 meses, estuve 7 meses en una oficina y 7 meses en una celda. La metieron en la oficina junto a sus compañeros y conmigo. Y yo compartí, pero además casualmente, esto es estrictamente verdad, su cama, o sea, su colchoneta de la noche la ponía al lado de mi colchoneta. O sea, yo dormí con esta mujer al lado como 3 o 4 meses en el helicoide. En el caso de ella, había pedido quedarse con nosotros porque, claro, ella se sentía protegida porque eran sus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, ella estaba, por lo menos sabía quiénes eran estas personas y estaba con sus compañeros de trabajo. Pero es una locura eso. pero No debería es ser. es una absoluta locura, ¿no? Ahora recuerdo, ella tenía 2 hijos, tiene 2 hijos, ella gracias a Dios ya está en libertad y entiendo que rehizo su vida. Tengo muchos años sin conversar con ella, pero entiendo que rehizo su vida y que salió en libertad, pero esta mujer tenía 2 hijos y yo soy testigo, yo lo vi, el gran sufrimiento de esa mujer por sus hijos. O sea, y a mí me partía el alma cuando llegaban estos niños a visitarla. Porque la mamá es la mamá, ¿entiendes? O sea, el papá es muy importante, uno puede faltar, pero la mamá es la mamá. Y yo fui testigo de eso. O sea, yo viví eso, esa es parte de mi experiencia de vida. Y apuesto que no había unas salas adecuadas No, para no, que no. sus hijos la visitaran, sino que la Absolutamente, si estaba tenían en la que ver oficina ahí. con todos, o sea, no había ninguna privacidad. Los míos tampoco, o sea, cuando llegaban los míos tampoco, ¿no? Pero bueno, estas muchachas, por ejemplo, cuando pasa, el helicoide es un pasillo largo, ¿no? Con muchas celdas. Y bueno, la celda de las mujeres era una de esas celdas, estaba cerrada, ¿no? Pero entonces tenían una situación particularmente grave porque ni siquiera las dejaban ir al pasillo y tal, porque claro, no podían mezclarlas con los hombres, ¿no? Entonces, ellas las tenían encerradas como en una jaula y las sacaban estrictamente a una hora particular de la mañana cuando todos los demás hombres estaban encerrados, ¿no? Ahora, en efecto, vi también cómo se establecieron allí vínculos entre los planes del helicoide en ese momento y una de las presas. O sea, es decir, todo lo que tú estás diciendo yo lo vi realmente, ¿no? Y conviví, como te digo, con una de estas mujeres que sin ninguna participación política estuvo en esa condición. Terrible. Evelyn, ahora, la tragedia de las mujeres en Venezuela lamentablemente no se reduce a la cárcel, ¿no? Y hay en el mundo una reacción al mundo woke, al tema de género. Creo, se puede discutir, pero quizás eso es una regulación de algunos excesos, pero
pero hay una cosa como regresiva, ¿no? Hay una onda Sí. regresiva en América Latina y en otras partes Y del en el mundo, mundo, en general. con estos temas de género. Y bueno, cuando uno, por ejemplo, vive en España y ve o sea, había ciertas cosas y dice, bueno, se pasaron, ¿no? O sea, es decir, ahora yo creo que este es un país en donde los hombres están en situación de vulnerabilidad en muchos casos. Y todo el mundo Yo no lo creo, pero yo lo bueno. creo Ajá. firmemente. Pero Venezuela es un país que tiene como 60 años de retraso, ¿no? Venezuela es un país en donde las mujeres no son mayoría en las universidades como son aquí, en donde donde las mujeres no tienen el mismo salario de los hombres, en donde las mujeres son madre y padre a la vez, en donde no tienen ninguna protección. Si el padre no quiere pagar una pensión, no lo pague y ya está, ¿no? Ujú. Hablemos de números. O sea, es decir, ¿cuál es la vulnerabilidad en números en la sociedad venezolana? O sea, ¿qué pasa en los barrios? ¿Cuántas madres solteras hay en los barrios en porcentaje? Mira, la Sí. verdad no me sé todos los Sí. números exactos de memoria, pero en la última encuesta de condiciones de vida en COVID, que la 2024, que saca la Universidad Católica anualmente, porque algo que hay que denunciar es que en Venezuela no hay data oficial de nada desde hace más de una década, y eso es algo gravísimo. Bueno, justamente para la construcción de políticas públicas y para todo, o sea, se necesita data. Y este trabajo lo están realizando universidades y algunas organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, según esta encuesta, y como te digo, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero es algo que está público, los invito a que la revisen, era más del 60% las mujeres jefas de familia que siguen estando en Venezuela, porque esa es una realidad muy fuerte, que el abandono paterno en Venezuela es muy común y en Latinoamérica, y quedan madres responsables absolutamente de toda la crianza del hijo, de los hijos y bueno, y de toda la parte económica, ¿no? Entonces, bueno, incluso en esta encuesta podemos ver cómo hay mucha deserción estudiantil también, principalmente por este tema de necesito trabajar. Todos los que estamos en la casa desde adolescentes dejamos de estudiar porque tenemos que trabajar y colaborar con mamá en la casa, porque un sueldo en Venezuela no alcanza y tienen que trabajar todos desde jóvenes. Y vemos también un impacto diferenciado con el tema de los cuidados, ¿no? Porque al verse mermada la situación económica en Venezuela, muchas familias dejaron de tener para pagar guarderías, para pagar cuidados de personas enfermas, de personas mayores, y todas estas tareas de cuidados recaen principalmente en la mujer venezolana. Entonces tiene que cuidar a las personas que no se valen por sí mismas de una familia, llámese niños, personas mayores, personas enfermas, tiene que trabajar y carga, bueno, con toda esta responsabilidad dentro de lo que es la sociedad venezolana en crisis. Cuando estábamos con el tema de la escasez de alimentos, que se hacían colas, se sacaron estudios donde demostraban que las mujeres pasaban en promedio 14 horas haciendo colas para poder conseguir alimentación, y a diferencia de los hombres solo pasaban 2 horas, ¿no? Esos estudios se sacaron en ese momento. Y luego con el tema de la crisis de agua también se sacaron encuestas de uso del tiempo, de cómo la mujer dedicaba tantas horas al día en Venezuela a recoger agua, como incluso posteriormente sufrían consecuencias de lumbago, lesiones en la columna por esa carga de agua. Y bueno, toda la crisis ha impactado a las mujeres de una manera desmedida en Venezuela, y por eso que dejar que el régimen de Maduro se siga robando la bandera de ser feminista y de apostar por los derechos de las mujeres es algo completamente absurdo, porque es con este régimen es donde más se han vulnerado los derechos de la mujer venezolana. ¿No? Y quiero hablamos de las presas, pero quiero hablar de las madres migrantes, ¿no? O sea, es decir, el horror, ¿no? El horror que es pasar el Darién con un muchacho cargado, ¿no? Sí, ¿Cuántas mujeres en Venezuela se fueron y tuvieron que dejar a sus hijos exacto. porque era la única manera de que no se les murieran de hambre? Ujú. O sea, es decir, Sí, es sí. el horror de tener que escoger entre dejar a tu hijo o dejar que se te muera de hambre, ¿no? Porque no es que la gente se va porque le da la gana y deja al hijo porque es Exacto. irresponsable, ¿no? Sino que tienes que escoger. Yo tengo una responsabilidad de darle a este niño algo para que se mantenga en pie, y yo no puedo hacer eso en mi país, ¿no? Sí, Y sí. el dolor que da eso por un año, por dos o por tres, una madre sin ver a su hijo. Eh, Incluso se habla de un término que se llama maternidad transnacional,
que justamente se acuñó justo después que se vio esta migración masiva de mamás que salían a trabajar para poderle enviar dinero a sus hijos que quedaban a manos de sus abuelos. Entonces vemos una población muy vulnerable. Son niños y personas mayores que reciben una pensión de miseria. Entonces, y dependen justamente de ese dinero que le manda la familia desde afuera. Y también muchas de estas mujeres, de estas madres, pero también de mujeres jóvenes, de adolescentes, han terminado siendo víctimas de redes de trata para fines de explotación sexual, justamente por esta misma crisis. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, tendría, no sé, 10, 15 años, que en Venezuela se hablaba de cómo en Cuba la situación era tan grave que las mujeres tenían que prostituirse, ¿no? Y que estaba ese tema de que en La Habana las mujeres se prostituían y eso, ¿no? Hoy tristemente veo muchas venezolanas, la mayoría de las venezolanas están en el mundo echándole pichón y trabajando de lo que toca y trabajando honestamente. Y no sé si, fíjate, Evelyn, no sé si me gusta la palabra trabajando honestamente, porque yo no quiero estigmatizar a las prostitutas, ¿sabes? O sea, decir, yo no, esto no va por ahí, ¿no? Claro. Lo que digo es que hay una cantidad de mujeres, ¿no? Que han tenido unas condiciones de vida tan horribles, ¿no? Que han sido muchas abusadas, ¿no? Dentro de la tragedia social que tenemos en Venezuela, que muchas han sufrido la pobreza, el abandono de sus padres, que muchas han sufrido tener 2 o 3 hijos y estar solas en el mundo para mantener a esos 3 hijos y deciden entonces prostituirse, ¿no? Y por eso no me gusta lo de honestamente. Claro, porque, pero no muchas es decisión, también muchas son víctimas de redes. Y muchas son víctimas engañadas, de redes, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente hoy tenemos una situación en la que muchas venezolanas en el mundo están siendo abusadas sexualmente por estas redes, o bien han tomado la decisión de prostituirse. Una decisión no muy voluntaria en muchísimos casos, claro. pero una decisión llevada y forzada por la necesidad, ¿no? Embarazo, ¿no? Porque el otro tema es, o sea, en España, donde nosotros vivimos, aquí una chama de 16 años tiene una aproximación al sexo y a su sexualidad y a su cuerpo mucho más libre, ¿no? Y muy probablemente con menos culpas de explotar su sexualidad o de disfrutar de su sexualidad, pero también con mucho más recursos. O sea, aquí tienen acceso a preservativos, a pastillas anticonceptivas, a una revisión anual en el ginecólogo e incluso a conversarlo en sus casas de manera abierta con sus padres. Por supuesto, hay de todo y hay excepciones, pero creo que es justo decir que en general esto es una sociedad que permite eso. Venezuela es una sociedad donde este tema es tabú, donde una niña de 16 años que decide pues tener relaciones sexuales se le estigmatiza, se le niega la asesoría, se le niega la información, se le niega el anticonceptivo y por eso, no extrañamente, tenemos una situación de embarazos no deseados, embarazos adolescentes gigantescos, ¿no? ¿Hay algo que haya hecho Venezuela para evitar esto? O sea, es decir, ¿cuál es la situación de la educación sexual en Venezuela en este momento? No, es terrible. Estamos muy atrasados porque, y yo sí lo digo sin pelos en la lengua, Venezuela es una sociedad conservadora, donde hay mucha influencia de la religión, no solo la católica, también la evangélica. Y eso influye mucho en que se limita esta educación sexual, ¿no? Y esto al final lo que hace es que, y lo digo, mira, con base, ¿no? Porque yo me he recorrido el país, yo me he ido a casi todos los estados de Venezuela trabajando con temas de mujeres, converso con ellas, he conversado con muchas de las jóvenes que son mamás adolescentes y bueno, lo que tocas decir, ¿no? Son múltiples las causales, ¿no? Uno, nuestro país es conservador, entonces es un tema tabú, no se da la educación sexual no solo en la escuela, sino que tampoco en los hogares ni tampoco en la comunidad donde se desarrollan. Dos, el acceso a pastillas anticonceptivas es costosísimo, es súper caro, o sea, si de por sí ya de broma las familias tienen con qué comer, menos va a conseguir un adolescente para comprarse las pastillas escondidas y poderse proteger, ¿no? Y no hay acceso tampoco a condones gratuitos, como en mi época universitaria, yo me acuerdo que eso lo repartían por todos lados gratuitamente, estaba Plafam, pero bueno, todo eso se ha vuelto muy costoso para la crisis económica que vivimos en Venezuela.
Y tres, hay un tema, hay unos aparatos que se ponen en el brazo que, bueno, son más fáciles porque pueden ser de 3 a 5 años, no te tienes que recordarte de tomar la pastilla diariamente que te protege de embarazos no deseados, más no de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, también es importante porque el uso del condón del preservativo debería ser siempre, ¿no? Para protegerte de enfermedades. Pero hablando del embarazo, sí, se han hecho jornadas, ¿no? Diferentes organizaciones, jornadas para poner este aparato en el brazo. ¿Qué pasa? Cuando llegan a los barrios, a las comunidades, esto me lo contaba, por ejemplo, mi maricurista en Venezuela. Y ella me decía, mira, yo llevé a mi hija a que se pusiera el aparato. Y muchas mamás decían así, no, yo no la voy a llevar porque la comunidad va a saber entonces que ya mi hija tiene relaciones o que yo la estoy impulsando a eso. Entonces prefiero no llevarla porque todo el mundo está viendo a qué niñas están llevando a la jornada que se pongan el aparato. Entonces al final vivir de ese tabú lo que hace es que no protejamos a las adolescentes. En segundo lugar, la educación y el tema de la prevención del embarazo precoz siempre se ha enfocado únicamente en las mujeres. Y la verdad es que una mujer puede, si acaso, quedar embarazada una vez al año, 9 meses. Bueno, la cuarentena. Un hombre puede dejar embarazada a más mujeres en un mismo año, ¿no? Sí. Entonces, que también es la paternidad irresponsable. Y no se enfocan las campañas en que la prevención sea a ambas partes. Esto hay que dirigírselo a todos los adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también fallamos como organizaciones, como todo. Hay que enfocar esas campañas así. Y es una situación muy lamentable. Y lo otro también es que detrás de muchos embarazos adolescentes también hay muchas situaciones de violencia familiar. Esto lo vi el año pasado, en julio, justo antes de las elecciones presidenciales. Estuve en una zona muy de campo, en el estado de Yaracuy. Cuando estamos en la actividad veo una niña porque tiene una cara de bebé con un bebé en brazos. Al finalizar la actividad me la acerco y le digo, ¿cuántos años tienes? 14. Se imagínense, debió haber quedado embarazada con los 13 años, ¿no? Y le digo, difícil, ¿verdad? Y ella, una carita muy triste, acababa, una niña, 14 años. Ya a los 14 seguía jugando Barbie. Y la verdad es que detrás de ese caso había situación de violencia. Entonces tú lo ves en esas comunidades muy lejanas, que ahí detrás es un tío, un padrastro, un abuelo, un primo, quienes están detrás. Y también tenemos que, entonces la familia no denuncia porque no podemos denunciar porque es un tema de la familia y no podemos exponer. Hay demasiado que trabajar. Es un tema estructural difícil, que con esto no quiero decir que sea imposible de trabajar. Tú lo has dicho, que llevas años aquí en España y conoces muy bien cómo se ha trabajado, pero es que en Venezuela no ha habido la voluntad política del Estado justamente para tratar estos temas. Y el Estado, incluso voy a decir algo, el régimen de Maduro se hace llamar feminista y es quien más se ha aliado con la iglesia evangélica y bueno, y han echado para atrás muchas legislaciones a beneficio de los derechos de las mujeres. Entonces ya no se toca el tema de educación sexual, no se toca este tema porque es tabú, porque necesitamos estar aliados con estos sectores religiosos. ¿Y hay voluntad política en la oposición? O sea, porque, mira, permíteme darte algo de contexto. O sea, nosotros estamos organizando nosotros somos un partido bastante abierto, o sea, un partido de centro y desde el punto de vista social, partido bastante progresista desde el punto de vista social. Quizá no el económico, que tenemos más una visión más liberal y tal, pero desde el punto de vista social, Voluntad es la primera fuerza política que llevó una mujer trans al Parlamento. Voluntad, desde su fundación, tiene todo un segmento dedicado a los derechos LGTBI. Voluntad tiene una posición muy, muy moderna, digamos, con respecto al feminismo. Y sin embargo, en Voluntad estamos organizando un evento, o sea, una reunión, y nos damos cuenta de que tenemos 20% de mujeres, ¿no? O sea, entonces, en este partido que en sus principios está la igualdad, bueno, cuando toca encerrar una chiquita, cuando toca una cosa que no es general, una asamblea no general, sino una asamblea de decisión, bueno, tenemos 20% de mujeres en esas posiciones de decisión. Yo creo que no hay ningún partido que no tenga esa misma realidad, y tú, que eres una mujer activista política y en Acción Democrática, has tenido que enfrentarte a esa situación seguramente a lo largo de tu vida. Entonces, ¿hay voluntad en la oposición para que eso sea así? O sea, mira, hablarlo en términos generales, yo diría que no. Sí, suena polémico, pero es la verdad. O sea, yo tengo 16 años haciendo política en la oposición, pero sí hay muchas mujeres
y hombres jóvenes, o sea, liderazgos emergentes. Vamos a hablar de liderazgos emergentes de hombres y mujeres que están comprometidos más con esta causa, que abren más espacio a esta participación femenina. Y yo sí tengo como fe y esperanza de que cada día se abren más espacios, que cada día nos hacemos más incómodas o exigimos y nos aliamos entre mujeres de diferentes partidos justamente para pedir, bueno, que se nos tome en cuenta en los espacios de poder y de toma de decisión. Porque algo que hay que quitarnos de la cabeza, lo hablo mucho en los círculos que hacemos de mujeres, es quitarnos ese tabú de que, no, bueno, el poder me da pena. No, nosotras también queremos acceder al poder y tenemos que hablarlo abiertamente. Yo le digo a mis amigas, mira, los hombres cuando se reúnen, ¿de qué hablan? De poder, de dinero, de política, de sexo. Ah, pero las mujeres nos reunimos a hablar, no, del novio que me montó cachos, que habló allá. Nosotras también nos tenemos que reunir a hablar de poder, de dinero, de hacer negocio entre nosotras. Eso, o sea, yo soy partidaria de que tenemos que ocupar el poder, tenemos que hablarlo, aspirarlo y no es algo malo nosotras ser ambiciosas también en ese ámbito, ¿no? Ojo, yo siempre he dicho, para hombres y mujeres el poder es un medio para transformar, no debe ser el fin último, pero bueno, a través del poder podemos lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, mira, no veo un compromiso a lo mejor como en el 100% de la dirigencia de oposición, pero sí hay liderazgos emergentes en todos los partidos comprometidos con esto, en partidos de diversas ideologías, en AD, en Primero Justicia, en Voluntad, en 20 Venezuela, en COPEI. Conozco mujeres y hombres de todos los partidos comprometidos con estos temas. Hace unos días en Oslo cumplió años una amiga, una gran amiga de mi vida, muy querida, quien conozco desde mucho antes del movimiento estudiantil, quizá tengo 20 años conociéndola. De hecho, la primera gran organización, o sea, la primera protesta, ¿no?, en la que yo participé en mi vida, la organizó ella, ¿no? Éramos universitarios y tal, ella quizás me lleva un año así. Esta persona ha ayudado a María Corina Machado por 20 años, o sea, ha sido cercanísima, pero cercanísima en lo íntimo, o sea, muy, muy, muy cercana en las buenas, en las malas, en los momentos de fama, en los momentos de rechazo, en los momentos en todas las etapas que ha pasado María Corina, y hoy estaba en Oslo como corresponde al lado de María Corina. Es una persona que como esto es una conversación privada, no estoy autorizada, pero es una persona que me decía, bueno, mi tarea es la libertad de Venezuela, eso yo le he dedicado mi vida y cuando esto termine yo no quiero nada, ¿no? No quiero nada. Y yo le decía, y yo decía, no. O sea, tú has trabajado toda tu vida, ¿sabes? Por algo. Tienes talento, tienes estudios, eres una persona de confianza al círculo del poder que asumirá el poder en Venezuela. Asume, ¿no? Asume. Yo estoy seguro que una conversación como esta no la habría tenido con un hombre. Claro. O sea, si esta persona tan cercana a María Corina, con un nivel de confianza tan grande en María Corina, fuese un hombre, estaría pidiendo un ministerio. Claro. Entonces, claro, eso que tú dices es muy curioso porque también hay una autocensura, digamos, o hay una autorrestricción, ¿no?, de las mujeres, de yo ayudo pero detrás. Sí. Yo hago el trabajo de hormiguita. O sea, estas son cosas que yo he escuchado a lo largo de mi vida, mil veces estos comentarios. Yo hago el trabajo de hormiguita, yo hago el trabajo sin que nadie me vea, yo hago lo que nadie ve. Eso es una posición de mujeres por el machismo que tenemos en la sociedad. Sí, es algo social, o sea, es algo históricamente social. nos vamos creyendo. Pero bueno, así. Con la tontería llevamos 45 minutos de programa y quiero que no se nos siga yendo el tiempo sin hablar de Oslo y de María Corina, ¿no? María Corina, en el peor momento de dictadura militar de Venezuela, surge como una figura firme, como una figura valiente, como una figura dura, y es mujer. ¿Qué significa María Corina para el movimiento feminista venezolano? Sabiendo que ella no es feminista, ¿no? Que lo ha dicho. ¿No? Y está muy bien eso. ¿Qué significa para las mujeres? Al final no necesitamos que la gente se autorreconozca o se autodeclare feminista para igual creer en los espacios que está abriendo, ¿no? Sobre todo para las mujeres que hacemos política. Mira, que María Corina se esté posicionando como ese liderazgo de confianza, primero, que recuperó la confianza en la ciudadanía, ¿no? Segundo, coherente, ¿no? Que ha estado siempre en pie con una visión de cómo salir del régimen de Nicolás Maduro, que en un principio, y fíjense, yo le doy mucho análisis feminista al tema del liderazgo de María Corina, independientemente de que ella no se reconozca así, uno hace su perspectiva de género. María Corina, fíjense los insultos que utiliza el régimen para atacarla, loca,
Porque las mujeres siempre son unas locas, me explico, la sayona. Me explico, no es lo mismo cómo se insulta al político hombre, ¿no? Porque tratan de desmeritarla, ¿no? Es que esa está loca, ya no sabe lo que está haciendo. Y si ustedes revisan los insultos que utiliza el chavismo contra ella, son esos patrones. Por eso yo no permito que en espacios de conversación donde yo esté se me vengan con este tipo de adjetivos para referirse a ella, porque no está bien, porque no lo harías igual con un hombre, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, que no lo comenté al principio del podcast, no la dejaron ni siquiera postularse. Y muchos decían, porque lo escuché, cuando estaba todo el proceso que no la dejaban inscribirse, ella no va a dejar que la candidata sea otra mujer porque ella es egocéntrica, porque la mujer siempre que es poderosa, como María Corina, le ponen todos los males juntos, ¿no? Y ella quiere ser la primera mujer presidente de Venezuela. Y mira, y puso a Corina Lloris, le cayó la boca a todos los que decían, y la verdad es que María Corina tenía ese objetivo claro, que es salir del régimen de Maduro, no un tema egocéntrico como se lo han querido ver, ¿no? Porque entonces la mujer que es ambiciosa, que lucha, que tiene un objetivo claro, que va directo, no, es que esa es una egocéntrica que solo está pensando en ella, ¿no? O esa es una autoritaria también, ¿no? No se le evalúa con la misma rigurosidad que se le evalúa a los políticos hombres, es mucho más duro. Entonces ella demostró una vez más, mira, puso a Corina Lloris, que tampoco la dejaron inscribirse, pero puso una mujer por más que decían que ella no iba a dejar que se pusiera otra mujer. Ahora luego, ganándose el Premio Nobel de la Paz, o sea, siendo la primera mujer venezolana y la primera venezolana y venezolano que se gana este premio, mira, abre el campo a que jóvenes y niñas en un futuro, o sea, puedan decir, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Yo quiero ser dirigente política, yo quiero ganarme el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Las niñas necesitamos mujeres, las niñas necesitan, ¿qué necesitamos? Necesitan mujeres referentes, ¿no? Cuando uno es niña, uno le pregunta, ¿qué quiere ser cuando grande? Entonces tú dices, enfermera, maestra, Miss, o sea, porque crecemos en esa cultura en Venezuela y no es que eso sean malas profesiones, ser maestra, enfermera, pero tú nunca escuchas que una niña diga, es que yo quiero ser ministra, es que yo quiero ser presidente de Venezuela, ¿no? Y cuando mujeres llegan a espacios de poder, como de poder político o rectoras de una universidad o dueñas de presidentas de una de las mejores corporaciones y empresas económicas en el ámbito privado, se convierten en referencias para las niñas y jóvenes que vienen atrás. Entonces, María Corina hoy en día es una referencia para muchas niñas y adolescentes que saben que en un futuro pueden lograr también lo que ella ha hecho. Y ella le está abriendo espacio a que las mujeres hagamos políticas. Y fíjense que ella también tiene algo bastante particular, sin autodenominarse feminista, que ella trabaja con muchas mujeres. Ella de su equipo de confianza está Magalí, en comunicaciones está Claudia, ella tiene muchas mujeres trabajando alrededor, muchísimas. En los espacios donde yo estoy, que trabajamos articulados, son muchas mujeres. Y eso es algo que también se ve cuando hay un liderazgo femenino que uno involucra a otras mujeres, que saben que tienen el talento. Evelyn, muchas gracias. Me encadeno, hablo mucho, perdón. Yo también, aquí es un mano a mano, pero para todos ustedes, ¿no? Las mujeres son la mitad de la población. En Venezuela las mujeres son más pobres, las mujeres tienen menos acceso a la educación, las mujeres tienen menos acceso a los cargos directivos, bien sea en empresas o en partidos políticos, en instituciones públicas. Las mujeres son madres y padres a la vez en quizás más de la mitad de los casos de las familias en Venezuela. Esto significa que les toca trabajar el doble y cuando regresan a su casa les toca hacer la comida, criar a los hijos, abrazar, dar amor, etc. Las mujeres son presas políticas. Las mujeres venezolanas son migrantes, algunas de ellas víctimas de trata de personas, algunas de ellas abusadas, esclavizadas sexualmente, muchas de ellas habiendo dejado a sus hijos atrás por escoger entre darles de comer o tener que dejarles. En las cárceles de Venezuela, ha dicho Evelyn, hay mujeres que reciben entre 5 y 10 litros de agua a la semana, mujeres a las que se les niega el acceso, incluso gratuito, incluso cuando se los regalan, le niegan que le pasen una toalla sanitaria o que le pasen artículos, un desodorante, artículos de higiene personal.
independientemente de la posición ideológica que tú tengas, o independientemente de lo que recibas en TikTok, de las campañas en contra o a favor del feminismo, esto es una realidad en Venezuela. Y yo estoy seguro que los venezolanos no somos eso. Yo estoy seguro que no es el trato que queremos para nuestras madres, para nuestras hijas, para nuestras hermanas. Estoy seguro que independientemente de lo que pienses sobre el comunismo o sobre los movimientos feministas en el mundo, entenderás que este es un tema a atender y que es una gran deuda de nuestra sociedad con la mitad de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias por tu trabajo John. y me encanta que hayas estado aquí conmigo. Gracias por el espacio. Un saludo a todos.